Vamos a la palabra de Dios y quiero invitarles otra vez, quiero que sepan que Dios es testigo. No tenía idea de que íbamos a terminar hoy. La semana pasada iniciamos la primera parte de la Odisea y en la agenda no estaba planificado, pero Dios es bueno y nos permite entonces dar un punto y final a esta carta. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 3, mis hermanos y hermanas, y vamos a estar compartiendo lo que sería la segunda parte de la iglesia en la Odisea, la iglesia indiferente. Y dejando a un lado ya los aspectos propios de una introducción, me gustaría que conectemos lo que estábamos viendo la semana pasada para seguir manteniendo ese tono de reflexión que la misma epístola aquí nos permite. Y eso es lo interesante cuando usted lee la Biblia, y es algo a lo que le invito, donde haya invitación, promesas de gozo, promesas de bienestar, que haya alegría en nuestros rostros, que haya esperanza en nosotros. Y de esa misma manera debemos leer el texto, pero cuando el texto nos invita a reflexionar, de igual manera tenemos que tener esa misma actitud. Y yo creo que en este viaje de las epístolas, de las cartas del Señor a las iglesias de Asia Menor, ha habido de todo un poco. Ha habido esa amalgama de emociones, de promesa, de bendición, pero también ha habido mucha reflexión como en este caso. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Amén. Y dice así la palabra de Dios nuevamente. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, venimos delante de tu palabra, y tu palabra está delante de nosotros como un símbolo, Señor, de que nos disponemos a seguirla. Y como dice tu palabra, que ella sea nuestra lámpara en medio de la oscuridad en la que vivimos en este mundo. Por eso, Señor, una vez más, no a nosotros, sino a través de tu palabra, sea dada la gloria a ti, Señor, en esta mañana. Que nos lleves a reflexionar, nos lleves a ser confrontados, nos lleves a reaccionar y nos lleves, Señor, a encontrar la gracia que solo Cristo puede darnos. Gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. En la entrega anterior, nosotros pudimos ver esta difícil situación en la que se encontraba esta iglesia. Y
Decimos difíciles porque desde el versículo 13, en el que nosotros iniciamos, específicamente, versículo 14, perdón, hasta el versículo más o menos 16, nosotros encontramos toda una serie de reprensiones directas a la iglesia de la Odisea y explicábamos que estas reprensiones estaban muy unidas a la situación en la que la iglesia vivía. Vivía en una sociedad muy próspera, rica, que tenía muy pocos problemas en el ámbito financiero, en el ámbito económico. Recuerden que en el año 60-61 ocurrió un gran terremoto y la ciudad no tuvo que pedir préstamos y no tuvo que recibir ningún tipo de ayuda del imperio, o sea, de Roma, del César, porque ellos tuvieron toda la capacidad financiera para reconstruir nuevamente su ciudad. Y eso es un simple dato que nos ayuda a entender a nosotros cuán próspera era este lugar. Sin embargo, en el versículo 15 encontramos lo que sería, en esa primera parte de la semana pasada, el punto céntrico del mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea y cómo Él describe, Él desnuda la situación. Este estribillo que está en el versículo 15, que se repite en cada una de las cartas que hemos visto ya, yo conozco tus obras, es una manera del Señor decirnos a nosotros que no importa los mecanismos que nosotros estemos usando o hemos usado por mucho tiempo para esconder nuestro pecado, nuestra situación, el Señor nos conoce. Y eso, sin duda, es un motivo de preocupación para el que anda mal, pero al mismo tiempo es un motivo de confianza y seguridad para el que anda bien, porque si alguien conoce quiénes somos verdaderamente es el Señor. O sea, el hombre puede conocernos de una manera muchas veces no profunda por lo que ve, pero quien discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón es el Señor. Entonces eso da esperanza porque al final decimos, bueno, es posible que no me están entendiendo, es posible que mi vida en una forma u otra la gente no está viendo mis situaciones, mis problemas, mis luchas, que yo estoy dedicado al Señor. Bueno, el Señor nos da a nosotros y nos dice que Él conoce todo de nosotros. Él nos conoce. No necesitamos, como dice el pastor muchas veces, demostrar nada, porque Él nos conoce. Ahora bien, dice el versículo 15, que lo que Él conoce de la iglesia de la Odisea, lo que Él conoció de la iglesia, es lo siguiente. Él dice que Él sabía que ellos no eran ni fríos ni calientes, sino que eran personas tibias. Y esta condición que el Señor describió a la iglesia de la Odisea, que la explicamos la semana pasada, es una descripción de una vida, de una persona, de una iglesia que piensa que él o ella es cristiana, pero no lo es. Porque como ya explicábamos, la condición más que un elemento químico aquí o físico de frío, caliente, está explicando la condición espiritual. Y la tibieza no es una descripción de un cristiano verdadero. Los cristianos luchamos y tenemos luchas honestas y pecamos y venimos al Señor y lo confesamos. Pero la tibieza de la cual el Señor describe aquí está refiriéndose probablemente a personas que no habían llegado a ninguno de los otros dos extremos. ¿Por qué? Bueno, porque el versículo 17 dice, o mejor dicho, versículo 15 dice, ojalá fueras frío o caliente. En pocas palabras, para el Señor es más preocupante la tibieza que incluso la frialdad de muchos. Porque la frialdad, las personas son fácilmente identificables. Tú no eres cristiano. Muchas veces la gente con una especie de sinceridad hasta peligrosa dicen, yo no soy cristiano, como que eso es un orgullo. No sabiendo que el hecho de no haber conocido a Cristo es ya una condenación, como nos enseña Juan capítulo 1. Pero lo que el Señor está diciendo aquí, ojalá fueres frío o caliente. Personas que están en un extremo de la vida dicen, sí, yo sé que necesito a Dios, yo sé que yo tengo que entregar a mi vida, yo sé que el Señor todavía no me ha transformado, etcétera, etcétera. Y hay fácilmente la forma de identificarlos. Personas que
no han conocido al Señor, no han entregado su vida, no son cristianos todavía. El cristiano caliente es el extremo, es donde es el aspiracional, que muchos autores dicen que es algo que es inalcanzable en esta tierra. Pero si lo ponemos en el contexto de este texto en particular, Jesús está proponiendo que es algo alcanzable en cierta manera. Ser un cristiano caliente, si podemos usar el término así mismo, es una persona que está apasionada, entregada. Es una persona que lucha con el pecado, pero está definido correctamente conforme a lo que tiene que hacer en esta vida para agradar al Señor. Es un cristiano verdadero, es un cristiano honesto, sincero. No es frío, no está lejos. Es un cristiano que ha conocido al Señor y cada día se mantiene apegado a la palabra de Dios. Entonces hay un perfil de los fríos, hay un perfil de los creyentes calientes, pero también está el perfil de los tibios. Ahora bien, cuando vamos al versículo 15 y 16, que es el que estoy compartiendo ahora, toda esta parte es muy dura y directa, y lo decíamos la semana pasada. Es decir, la invitación de Cristo es que los creyentes consideren que si su reflexión particular es, Señor, yo tengo dudas, yo no sé si soy un verdadero cristiano. Entonces, el Señor llama a la reflexión a la iglesia y nos llama a nosotros, por ende. Porque Él dice, y algo que no compartimos la semana pasada, pero donde quiero partir hoy, es que Él dice, si hubieras sido caliente o frío, pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Y ya nosotros compartimos la razón por la que Jesús dice esto. Él está usando la misma situación del agua que llegaba a la Odisea por tuberías, y cuando llegaba a la ciudad era un agua que no era apta para el consumo humano y inducía a la persona al vómito. Y esa es la expresión que él usa. Y la iglesia recibió eso. Sí, imagínense que alguien nos escribe una carta y nos dice, mira, es difícil lo que te voy a decir, pero yo considero esto y esto y esto y esto y esto. Y aunque son palabras difíciles, Cristo está purgando su iglesia, Cristo está limpiando su iglesia, Cristo está trayendo verdad a su iglesia. Y nosotros compartimos en el versículo 17, que fue donde nos quedamos, que la razón por la tibieza de esta iglesia era la siguiente. Ellos decían dentro de sí, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice, no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y quise dividirlo porque esto es un escenario difícil. Este es el escenario en el cual nosotros nos vimos aquellos que son cristianos en algún momento. Este es el escenario en el que viven muchas personas que probablemente están aquí en esta mañana y no han entregado su vida a Cristo. Y eso lo vimos con todo el peso y con toda la realidad que esto demanda, porque si yo no reconozco esto en mi vida, entonces no hay forma de que lo que vamos a hablar hoy sea una verdad en nosotros. Y lo que yo quiero compartir en esta mañana está desde el versículo 18 al versículo 22. ¿Cómo yo puedo, si soy un cristiano, o una persona, mejor dicho, que no ha conocido a Cristo, llegar a conocer el perdón, la gracia, la misericordia, el amor, la bondad, el sacrificio del Señor para mi vida? ¿Cómo yo puedo pasar de ser alguien a quien el Señor no lo mira con buenos ojos porque no ha conocido su gracia y su misericordia, a recibir el favor del Señor? Y eso es lo que está en esta carta. Es una carta difícil en los primeros versículos, pero es una carta que se transforma en esperanza en los versículos que vamos a compartir hoy. Así que la tristeza se convertirá en llanto, la tristeza se convertirá en baile, y hoy nosotros veremos cómo la gracia del Señor puede reposar sobre aquel que le conoce como Salvador y Señor. Así que vamos al versículo 19, vamos a entrar en materia. Eso fue un resumen. Dice el versículo 19 en adelante: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo.
Amén. Dios bendiga su palabra. Dios nos ofrece en este texto 3 pasos, y como estamos hablando de efectos de los cambios en el líquido, en el agua, lo vemos como una fórmula. Cristo le ofrece a la iglesia algunos aspectos importantes, elementos para transformar el agua fría en un agua caliente. Pasar un cristiano o una persona que ha estado lejos de Dios a que pueda llegar a estar cerca de Dios. Y esos elementos están en el versículo que acabamos de leer. El primero de ellos es que el Señor les ofrece a la iglesia de la Odisea, les ofrece a los creyentes un consejo. Y este consejo tiene 3 partes importantes. Lo primero que le dice en el versículo 19, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no te manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. En pocas palabras, el Señor lo primero que le dice es, yo quiero ofrecerte una primera solución, yo quiero ofrecerte algo. Tú piensas que estás bien, pero yo quiero que tú entiendas que no lo estás. Y lo primero que el Señor le dice es, Él quiere que los hermanos de la Odisea enfoquen toda su esperanza, todas sus fuerzas en las riquezas del cielo y no en las riquezas de la tierra. En pocas palabras, Él le está diciendo, yo les invito a disfrutar de unas riquezas que son inigualables, unas riquezas que no tienen fin, unas riquezas donde no hay ningún tipo de limitaciones, aquellas riquezas que están reservadas en el reino de los cielos para sus hijos, pero que muchas veces aquí en la tierra las queremos aspirar. Pero el texto está unido a un pasaje que es muy conocido por nosotros, Mateo capítulo 6, versículos 25 y 34. Mire lo que dice Mateo en capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros, mis hermanos, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, quién de nosotros aquí en este lugar podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿para qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, imagínense, hoy somos nosotros, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea como ese elemento de una tabla periódica, de una fórmula para cambiar su estado de frialdad a un estado de ebullición. Le dice, lo primero que tienen que comenzar es a buscar el reino de Dios. Lo primero que tienen que comenzar a evaluar es si sus pensamientos, sus acciones están todas en búsqueda permanente del reino de Dios en nosotros. Lo primero que tenemos que comenzar a entender, ¿qué tanto del reino de Dios está en nosotros? ¿Cómo así? Bueno, Dios es rey, y la tesis de Mateo precisamente es que Cristo, que Dios es nuestro rey. Ha venido el rey, ha nacido nuestro Salvador. Esa es la tesis. Mateo le está escribiendo a los judíos, le dice, el Mesías llegó, el rey llegó. Pero ahora la pregunta es, ¿ese rey es tu rey? Las personas reconocen a Cristo, o las personas reconocen a Dios, o las personas pueden reconocer todos los elementos de la vida cristiana, pero una cosa es el reconocimiento o la creencia, y otra cosa diferente es vivir eso. El texto dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
O sea, el reino de Dios debe ser el enfoque de cada persona que quiere pasar de un estado de frialdad a comenzar a la ebullición y a calentarse en el ardor del fuego del Espíritu Santo del Señor. Porque no puede habitar Dios su fuego, su pasión, su obra, su iglesia y todo lo que Él tiene no puede habitar en un corazón donde Él no tenga el primer lugar. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe Dios que tenemos necesidad? Bueno, leímos 5 versículos donde el Señor está diciendo, Él sabe de que tienes necesidad. Él sabe lo que tú padeces y yo padezco. Él sabe cuáles son las limitaciones en este mundo material. Él las conoce. Pero aún en ese contexto Él le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque nuestro Padre, a diferencia de cualquier padre terrenal, tiene una preocupación honesta, sincera, real y es un proveedor para nosotros. Y lo ha hecho siempre. Por eso escuchar esto de una manera distinta, pero con el mismo sabor a los laodicenses aquí en Apocalipsis es interesante. Porque el Señor le está diciendo, ustedes creen que no tienen necesidad, pero yo quiero que ustedes entiendan que la único que puede llenar el corazón de sus vidas es el Espíritu Santo del Señor. Es mi reino, es mi obra, es mi palabra. No hay otra cosa. Esa palabra, es solamente para que entendamos el concepto. Cuando usted va conmigo al versículo 18, esa palabra que dice comprar, originalmente significa adquirir algún bien. Es como la expresión cuando tú compras un carro, compras un solar, compras una mejora, compras una casa, tú adquieres eso, te dan el título de propiedad, tú pagaste. El Señor está diciendo, yo quiero que ustedes compren algo más valioso. Yo quiero que ustedes adquieran algo más valioso. Yo quiero que ustedes puedan buscar aquello que realmente tiene sentido hoy y tendrá sentido en la eternidad. Y la iglesia de la Odisea estaba recibiendo este consejo del Señor. El versículo textualmente dice, compra oro refinado por fuego. Compra oro de buena calidad. Compra algo que realmente tu alma y tu vida se sientan que ha invertido en lo presente y en lo porvenir. Porque en lo presente necesitamos lo material. Es verdad que lo necesitamos. El Salmo 24 nos invita a considerar eso. El Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Hay posesiones. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, el Señor creó al hombre y creó a la mujer, y al hombre le dio la responsabilidad de gobernar, de sojuzgar, de cuidar esta tierra. O sea, habían posesiones. Pero del otro lado del mundo, esas posesiones no tienen valor, a menos que sean las posesiones de oro refinado, de ropas blancas y de la única visión que nos hace ver ahora en la eternidad, que es la palabra de Dios. Por eso adquiramos, el Señor nos invita a considerar eso como la primera fórmula. Pero en el versículo 19, porque quiero llegar a la tercera, en el versículo 19 está la segunda fórmula, segundo ingrediente de esta fórmula, que este 18, nosotros lo vimos la semana pasada de manera conclusiva, pero este versículo 19, entonces comienza el Señor a explicarle a la iglesia lo que ellos deben hacer. No solamente debemos buscar las riquezas del reino de Dios, sino que dice el versículo 19 lo siguiente. El Señor invita a la iglesia y le dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Segundo ingrediente que el Señor le dice a la iglesia es que ellos deben buscar 2 cosas. Número 1, ellos deben entender que Dios los ama por medio de la disciplina. Y número 2, que ellos deben arrepentirse. Y aquí nos detendremos la mayor cantidad de tiempo
porque en el día de hoy este es el versículo clave para nosotros. En medio de la condición que ya claramente hemos descrito de la iglesia, Jesús le dice a ellos: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. En pocas palabras, el Señor le da un segundo ingrediente de la receta. Él le dice: abraza la reprensión y arrepiéntete. No la desprecies, no la deseches, no la esquives. Él dice: yo a quien amo reprendo. Y esta es una muy clara expresión de que a lo largo de la serie que hemos tenido, nosotros hemos visto cómo cada iglesia ha recibido del Señor una reprensión en algo en particular. Y aunque no hemos llegado ahí, siempre cada una de las iglesias, el Señor termina dándoles a ellos una promesa enorme, diciéndole: y aquel que permanezca, y aquel que tenga oídos, se sentará conmigo en el reino de los cielos, juzgará. Cuando yo regrese, yo los vendré a buscar. Hay promesas, pero hay que pasar por el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la reprensión a las iglesias de Asia Menor, no fueron diferentes a la de la Odisea. Por ejemplo, versículo 5 de este mismo capítulo, del capítulo 2. A los fariseos, por su frialdad, les dijo que serían quitados del candelero. Versículo 5, capítulo 2. A la iglesia de Pérgamo, versículo 16, capítulo 2, les dijo que una espada de doble filo penetraría hasta las entrañas de la iglesia y discerniría la verdad de la mentira. A la iglesia de Tiatira, versículos 22 y 23 del capítulo 2, le dijo que habría sufrimientos físicos y muerte por las consecuencias. A la iglesia de Sardis había amenazas de juicio para ellos. Y así vemos cómo cada iglesia recibió esta admonición del Señor. Porque tú no puedes pasar de un elemento a otro sin el camino del sufrimiento. Tú no puedes pasar del elemento de no conocer a Dios, de haber vivido sin Dios, sin pasar por el camino del arrepentimiento. Es imposible cambiar nuestros estados espirituales. Es imposible cambiar nuestra condición espiritual a menos que haya arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial. Por eso, aunque el Señor les dijo de manera bien difícil: ustedes son tibios, por eso los vomito de mi boca. Ahora el Señor le está diciendo: yo a quien amo, corrijo. ¿Saben lo que le está diciendo? Que hay esperanza. Le está diciendo que no importa la condición más extrema en la que ellos hayan vivido, ahora hay un camino, y es el arrepentimiento. Vayan conmigo un momento a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 11. Un texto conocido pero necesario en este punto. Dice el autor de los Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 11: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor. Al principio no parece, pero el fruto de la disciplina, ¿cuál es? Comunión. Por eso, hermanos, Cristo no puedes decir, Señor, yo quiero cambiar. Y no quiero usar en primera persona. No podemos decir, Señor, yo quiero cambiar, sin atravesar el camino del arrepentimiento, sin atravesar el camino del dolor contra tu pecado, contra lo que has hecho contra el Señor. Este es un mensaje poco moderno, pero bíblico. El camino del arrepentimiento ha sido abierto por el Señor para nosotros. El camino del arrepentimiento es aquel que dice, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he pecado contra todas las cosas que tú has dicho. ¿Qué necesito hacer? El camino del arrepentimiento es lo que aquellos que oyeron a Pedro predicar en Hechos capítulo 2 dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Es el camino del arrepentimiento, es la convicción de que, Señor, yo te he fallado, pero yo quiero conocerte, no quiero olvidarte, no quiero perderte. Si soportamos la disciplina, dice el autor de los Hebreos, entonces habrá fruto. El Señor le dice a la iglesia aquí, ustedes necesitan abrazar la reprensión. A lo largo de toda esta narrativa, esto ha sido permanente. Las iglesias de Asia Menor han tenido que arrepentirse, han tenido que venir al Señor, han tenido que entregar sus vidas, han tenido que decir, Señor, vamos a empezar de cero, te pido perdón. Han tenido que comenzar otra vez a caminar, porque no podemos dejar el pecado como que nunca ocurrió. Solamente es posible cuando hay un verdadero arrepentimiento. El Señor usa en el texto el concepto de las vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas que Él les invita a ellos a ponerse es un símbolo de santidad, es un símbolo de perdón, es un símbolo de que todo está hecho nuevo. Y cuando nosotros invitamos a esto, no lo estamos haciendo porque es una forma retórica de decirlo. Es que el arrepentimiento es bíblico. No podemos olvidar las condiciones en las que nosotros llegamos al Señor. No podemos olvidar las condiciones en las que nosotros nos encontrábamos en el Señor. No podemos olvidar las cosas que hicimos contra el Señor. Y por eso el Señor nos trae nuevamente y nos dice, ven, te invito a que hablemos, a que reconsideremos. A la iglesia de la Odisea, su autojustificación les marcó para siempre. Y el Señor le está dando una nueva salida en el arrepentimiento. Ahora, si vuelves al texto conmigo, en ese pasaje, en esa porción, y lo leemos con cuidado, Él dice, yo reprendo y disciplino, ¿a quiénes dice el texto? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En pocas palabras, el Señor le está diciendo, ¿saben por qué me doy el tiempo de decirles esto? El Señor a la iglesia, porque yo los amo. ¿Saben por qué me doy el tiempo de decirles que se arrepientan? Porque yo los amo. ¿Saben por qué todavía estamos con vida? Porque el Señor nos ama. ¿Saben por qué todavía el Señor tiene paciencia con nosotros? Porque Él nos ama. Es decir, el Señor le está diciendo, no lo vean esto como una forma de desprecio mío hacia ustedes. Todo lo contrario, Él dice, a quien yo reprendo y a quien yo corrijo, a ellos yo amo. Y yo estoy muy seguro que los padres, las madres que están aquí, entienden este lenguaje. Y aunque las cosas han cambiado un poco, tenga cuidado con estar corrigiendo niños ajenos. Ya te ponen demanda y todo. Y digo que las cosas han cambiado porque yo recuerdo que los vecinos eran tu familia extendida y te corregían. Los profesores te castigaban
y después en la casa te daban otra pela. Pero ya hoy es distinto. Ya los tiempos han cambiado. Pero lo que dice el texto es que Dios reprende a sus hijos, no a los hijos de otra gente. Y el autor de los Hebreos lo sostiene. Él solamente corrige y espera y llama la atención de sus hijos. Y aunque no parezca, esto es amor en práctica. Es el amor a través de la disciplina. Es el amor a través de la corrección. Es el amor del Señor diciendo, es que yo te amo tanto que no te puedo dejar así. Porque si te dejo así, no solamente será mal para ti, es que no estás honrándome como padre. Y todos los padres sabemos eso. Nuestros hijos no comprenden muchas veces la reprensión, pero si se hace bajo los términos de un amor genuino, al final deben entenderlo. Y el autor de los Hebreos lo dice de esa manera. ¿Qué padre? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como ellos querían, dice el autor de los Hebreos. Nuestro Padre Dios nos disciplina basado en el amor y en la misericordia. Entonces, ¿qué importancia tiene eso para la iglesia de la Odisea? Que mientras ellos estaban dudando, wow, qué palabras más difíciles del Señor a mi vida. Y quiero tomarlo ahora para que recuerden que esto no es para la iglesia de la Odisea, esto es para nosotros hoy. Si el Señor desde la semana pasada habló a tu corazón algo sobre lo que hablamos aquí, y eso estuvo sobrecogiendo tu corazón durante toda la semana, entonces hoy el mensaje es claro: abraza la reprensión y arrepiéntete. Porque Dios corrige a sus hijos. Y hay esta va a ser la segunda, pero es necesario. Cuando vamos al texto, al versículo 19, vayan conmigo. Esa palabra que está allí en el versículo 19, que dice, yo reprendo. Esa palabra en griego es la palabra elenco, que significa básicamente una reprensión con pruebas. Es como que el Señor está diciendo, yo te estoy diciendo algo y yo tengo pruebas de eso. Porque Él dijo arriba, yo conozco tus obras. Pero Él dice, esas pruebas en este momento son tuyas y mías. En este momento nadie las conoce. En este momento las he tratado en la intimidad de tu corazón. En este momento solamente las he señalado en la alcoba de tu casa. Pero te estoy diciendo y te estoy advirtiendo que te arrepientas. O sea, es una manera del Señor decirnos, yo te amo tanto que no quiero que pases por la vergüenza de la exposición. Arrepiéntete. Y por eso esto es tan serio. Por eso es que el principio aquí es, abraza la reprensión. No es nada personal del Señor contra nosotros. Todo lo contrario, es su amor para con nosotros. No es que Dios tiene un tema particular con nosotros de ira, de enojo y de frustración. Nada parecido a eso. Es que el Señor te ama. Y Él conoce las consecuencias del pecado no confesado. Por eso, ¿qué se pierde cuando no hay una sincera confesión y arrepentimiento al Señor? ¿Qué se pierde? La comunión. Y eso nos lleva a nuestro tercer ingrediente de esta receta. El tercer ingrediente está en el versículo 20. Y este versículo 20 es igualmente conocido. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La comunión del hombre con Dios está rota. La comunión que Dios creó en el Edén se rompió. La comunión que Dios
proveyó a la humanidad con Él, ya no existe más. Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestros deseos, nuestro pecado nos alejaron del Señor. Provocaron una separación, provocaron que se rompieran los medios de comunicación, provocaron que ya yo no pueda relacionarme con Dios, provocaron que la gente dude de si Dios existe o no existe. Provocaron que ya yo no tenga comunión con Dios. Por eso, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Sin embargo, es necesario que hagamos una corrección. Este versículo ha sido por mucho tiempo mal interpretado, porque la gente, muchos cristianos con mucha sinceridad, lo han usado como medio evangelístico. Sin embargo, esto no es totalmente correcto con el contexto del pasaje, porque ya lo hemos construido. El texto, en el versículo 19, el Señor le está hablando a la iglesia: yo a los que amo corrijo. O sea, a sus hijos, esa es la iglesia que le está hablando. De manera que este texto no puede presentar como mucha gente presenta a Cristo. Ven, Cristo está a la puerta de tu vida, ábrele la puerta de tu corazón. ¿Y saben cómo representan a Cristo? Como un mendigo tirado a la puerta allí, esperando que la gente le dé el deseo de abrirle la puerta de su corazón. ¿Y saben qué, mis hermanos? Si de mí dependiera, esa puerta nunca se abriría. Si de usted dependiera, esa puerta nunca se abre. Porque no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Así que Cristo no está como un mendigo en la puerta de tu corazón: por favor, ábreme. Eso no es bíblico. Yo creo que la imagen más perfecta es lo que el pastor nos ha enseñado aquí. Cristo no solamente puede romper la puerta. Si Cristo quiere, Otto Sánchez rompe los barrotes, toma la caja de muerte y nos libera. No hay forma de que yo pueda ver a Cristo como aquel que está de manera indigente esperando que yo le abra la puerta de mi corazón. Porque eso nunca ocurrirá, mis hermanos. Si usted está aquí y no es creyente, no espere que usted vaya usted mismo a abrirle la puerta del corazón de su vida al Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es una invitación a la iglesia a que renueve su comunión con Dios, que había sido perdida por el pecado del orgullo y la vanidad. Es una invitación a la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta, yo te estoy llamando. Y eso pasa domingo tras domingo, eso pasa miércoles tras miércoles. El Señor está tocando la puerta de nuestro corazón para tomar decisiones, para hacer cambios, para poder aplicar lo que aprendemos, y nosotros seguimos enfrascados en dejar a Cristo afuera y hacer una fiesta dentro de la casa. Y el tiempo pasa y sigue pasando, y el Señor de manera paciente y amorosa esperando que le abramos la puerta. No, Cristo no es el mendigo que está allí esperando que le abras la puerta. Cristo, y eso lo aprendimos aquí. Eso lo aprendimos aquí hace algunas semanas. Cristo es quien abre la puerta que nadie puede abrir y cierra la puerta que nadie puede cerrar. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted piense que Cristo no puede entrar a tu corazón? No, es que el Señor es muy caballeroso. Eso es una mentira y una herejía. El Señor no es caballeroso, Él es el dueño de todo. Y Él dice, y lo aprendimos aquí también, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él no espera. Si Él quiere salvarte, Él te salva. Él viene a tu vida y dice: mira, yo quiero salvarte. Eso es todo lo que yo quiero hacer. Señor, pero yo no quiero. Es que no tiene que ver con que tú quieras. Porque no depende del que corra ni del que quiere, sino del que el Señor tenga misericordia. Esa visión es errónea y creo necesaria
en este punto compartirla. Creo necesaria que lo entendamos. Si usted usa este texto como una manera evangelística, reconsidere esto. Porque el Señor no está a la puerta de los perdidos diciéndole, por favor, déjame entrar. Eso no es bíblico. A lo que está hablando el Señor aquí a la iglesia, Él está a la puerta del corazón de sus hijos. Déjenme entrar para renovar la comunión con ustedes. Si está rota. De manera que eso nos plantea una situación. Y yo quisiera rápidamente ver esto. Hay una diferencia entre comunión y unión. Cuando tú conoces a Cristo, Cristo se une a ti. Viene a renovar el camino de la comunicación. Y eso lo enseña ampliamente la palabra de Dios. Cristo viene otra vez a darte la oportunidad para que puedas tener comunión con el Padre. La palabra de Dios nos enseña claramente a nosotros que esta diferencia marcada nos ayuda a entender que lo que se rompió en el Edén, Cristo lo restauró en la cruz del Calvario por nosotros. Que lo que Adán hizo, dañó, destruyó, Cristo lo restauró en la cruz por nosotros. De manera que ahora yo puedo estar unido a Cristo. Que ahora yo puedo decirle, Señor, perdóname. Señor, yo te pido perdón. Yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero que volvamos a tener una nueva relación. Y cuando la gente conoce a Jesús como Salvador, se une a Cristo otra vez. Hay una vía de acceso que se ha abierto. Esto está ampliamente documentado por los teólogos del pasado. Cuando tú vienes a Cristo, lo que ha sido roto es unido otra vez. La vía de comunicación. ¿Recuerdan lo que pasó en la cruz? Una de las imágenes que se desveló, ¿cuál fue? El velo. ¿Qué hizo el velo? Se rasgó. Ya no necesitas a un sacerdote, ya no necesitas a un pastor para ir al Señor. A través de Cristo lo puedes hacer. Por eso es unión. Y todo el que conoce a Jesús entrega su vida a Él, es unido a Cristo. Ahora cada vez que voy al Padre, yo voy con Cristo a mi lado. Señor, no vengo solo, no puedo, porque delante de ti yo soy un pecador, moriría inmediatamente. Yo vengo con Cristo, que es mi abogado. Y yo quiero, Señor, que delante de ti tú me perdones por los méritos de Cristo. Eso es unión. Él te une a Cristo. Pero unión y comunión son dos cosas diferentes. Lo que se rompió en la iglesia de la Odisea no fue la unión. Seguían siendo cristianos. Lo que se rompió fue la comunión. En la unión, Cristo nos llama a salvación. Entra en la puerta, nos salva, nos da vida y dice, ven, yo quiero que tú seas salvo. En la comunión yo soy un activo participante de la relación con Dios. Por eso ahora el Señor dice, ábreme la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor no va a bajar del cielo, te va a doblar las rodillas y te va a poner la mano así para que ores. Tienes que hacerlo tú. El Señor no va a bajar del cielo y va a abrir la Biblia cada día para que tú abras y leas la Biblia. Eso tienes que hacerlo tú. El Señor no te va a agarrar de la mano y te va a decir, vamos para la iglesia el domingo, porque eso tienes que hacerlo tú. El Señor nos unió a Cristo y ahora Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y todo el que ha nacido de nuevo tiene acceso directo a la comunión con el Padre. De manera que aquí hay dos cosas. Están los que no tienen comunión y están los que no tienen unión. ¿Qué tipo de persona eres en este lugar esta mañana? Yo quiero terminar con un texto. Y este texto, yo creo que es una forma preciosa de considerar esto. Y vamos brevemente al libro de Romanos capítulo 5, brevemente. Y dice así, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión.
Porque si por la transgresión de uno todos hemos muerto, mucho más la gracia y el don de Dios por medio de un hombre, Jesucristo nuestro Señor. ¿Estás unido a Cristo? ¿Has perdido la comunión con Cristo? Son las preguntas que quiero dejar esta mañana aquí. Y quiero pedirte que cierres tus ojos para que meditemos en esto. ¿Qué perdió la iglesia de la Odisea? Perdió su comunión. Ellos perdieron la oportunidad de tener intimidad con Dios. ¿Y qué hace que tú pierdas la intimidad con Dios? Tu pecado y mi pecado no confesado. Por eso el Señor les dice, abracen la reprensión y el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, entonces no hay perdón de pecados. Todo el que ha conocido a Cristo está unido a Cristo y tiene acceso a tener comunión con Dios. Pero el que no ha conocido a Cristo no está unido a Cristo, por ende no puede tener comunión con el Padre. Hermanos, esta iglesia de la Odisea nos enseña que no importa el pecado que hayas cometido, no importa lo grande de tu dolor, no importa cuán esforzado seas en ocultar lo que estás viviendo, abraza la reprensión y el arrepentimiento y renueva tu comunión con Dios. Empieza de nuevo. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, yo he pecado contra ti en cosas que solo tú y yo sabemos, y yo quiero decirte que hoy yo quiero arrepentirme de ello, pedirte perdón, porque yo quiero abrirte la puerta de mi vida, que tengamos comunión íntima, que tú seas mi Señor, que yo sea tu súbdito, que tú seas mi Salvador, que tú me ayudes, Señor, en las luchas diarias de mi vida y yo no esté lejos de ti. El ejemplo perfecto de esto fue a David. Mientras ocultó su pecado, su cuerpo envejeció, dice él. Y él no lo dice de manera física, él dice su cuerpo envejeció espiritualmente. Se sentía lejos de Dios. Y lo que haces o lo que hacemos es llenar entonces esa lejanía con cosas religiosas. Y de vez en cuando el Señor nos hace un recordatorio. Ama la reprensión y arrepiéntete. Por eso, mi hermano, mi hermana, al final de esta serie, en la que hemos estado por muchos meses ya evaluando nuestras vidas, pídele al Señor que de manera sincera te ayude a estar unido a Cristo y a tener comunión con Cristo. Que no solamente hayas recibido la gracia salvadora, sino también que ahora recibas la bendición de la comunión del Salvador.